Parecía que hoy no podía ser el día para grabar el vídeo. Hace un frío del carajo. Llevo un jersey de cuello alto, otro jersey y aún así estoy congelado. Está lloviendo y han parado de hacer la obra. ¡Aleluya! Llevaba días queriendo cagar. Así que vamos allá. Érase una vez la historia de una partitura que no estaba tan lejos. Hay muchos inicios que atrapan al comienzo de una película, pero ninguno lo hace de forma tan brutal como el prólogo de La Bella y la Bestia. Antes de la historia de amor, de la música animada y el final feliz, hubo un príncipe y una hechicera. Esta es la historia que nos cuenta el prólogo, la historia del príncipe maldito. Yo soy el príncipe. Este no, este. Oh, wow. La bestia. ¿Pero qué nos cuenta realmente el prólogo? Hoy vamos a desentrañar las capas ocultas de esta pieza, su música, su simbolismo y cómo cada nota cuenta la historia de una condena que parece eterna hasta que el amor la rompe. ¡Inciso! A esto se le llama narrativa musical. ¿Pero qué es la narrativa musical? Qué bueno que lo preguntes, Timmy. La narrativa musical es la manera en la que los acordes, la melodía y los ritmos nos cuentan una historia, transmiten emociones y guían al oyente a través de una experiencia sonora. Una experiencia sonora completa. ¡Qué tonto soy, señor McClure! Por ejemplo, ¿os suena la sonoridad de este acorde? Lo habréis escuchado en películas como Los Increíbles. Es el acorde de James Bond. Y dubi-dubi-duba, dubi-dubi-duba. Exacto, es la sonoridad de Perry el ornitorrinco. Ornitorrinco. Este acorde nos cuenta que hay un agente secreto cerca, dispuesto a resolver un caso. Caso cerrado. Damas, caballeros y caballetes, sean bienvenidos a esta demostración improvisada en la que se les mostrará varios ejemplos de cómo crear narrativas sonoras. Si este contenido no es de su interés, pueden continuar a la siguiente parte del video. Gracias. Vale, vamos a hacerlo. En plan, cogemos, meto un pianito por aquí, grabo. Vale, un acorde menor, este mismo. Una progresión lenta, un ritmo lento. Y esto ya suena triste, esto duele. Le hacemos una melodía chunga. Uf, no sé, o sea, sentís esa melancolía, esa desesperanza, esa tristeza. Cogemos lo mismo y lo hacemos, pero que ascienda, un ritmo más marcado y más épico. Y la sensación es totalmente distinta. Vale, tenemos el ejemplo ahora, vamos a hacerlo un poco más complejo. Cogemos, tenemos un caballero que está despertando. El sol y sus amigos los enanos aparecen. Y también las hadas. Y todos juntos emprenden un viaje. Empieza la batalla.
y a dormir a casa. ¡Pim pam! Entonces, volvemos al pasado. Una condena eterna hasta que el amor la rompe. Durante el prólogo, el narrador nos habla de un príncipe consentido, que lo tenía todo y no valoraba nada. Y una noche de invierno aparece una anciana mendiga, queriendo que la refugie en su castillo, ofreciéndole una simple rosa a cambio. El príncipe rechaza el regalo y la despacha de allí, por fea y vieja. Y aunque ella le dice, no tío, no te dejes engañar por las apariencias, pues la belleza está en el interior. Aquí ya la hemos liado. Todo el simbolismo y la historia de la película gira en torno a esta frase. Y cuando le vuelve a negar la entrada por fea y vieja chocha, ella va y se convierte en una hechicera potentorra de ensueño que quita el aliento. Claro, ahora el otro intenta disculparse, la invita a su suite nupcial. No engañas a nadie, la cagaste. Maldición gitana para ti. Maldición gitana para ti, puta. Porque en tu corazón no hay amor. La hechicera lanza un hechizo y lo transforma a él y a su castillo en el reflejo de su alma. Una bestia horrible en la mansión del terror. También lo hace con los sirvientes, cosa que me parece un poco injusto. O sea, encima que estás sirviendo toda tu vida a este déspota de mierda, vas y te convierten en un candelabro, en un relojito y en la tetera madre. Pero bueno, cosas de la hechicera que decide estas movidas. Y le deja un espejo para que pueda ver lo bonito del mundo mientras él está encerrado ahí en su castillo. ¡Ahí te pudras! Y una rosa que es el cronómetro de su sentencia. Cuando caiga el último pétalo, si no te has redimido para conseguir amar y ser amado, te quedas así para siempre, mi rey. Con la dificultad de que ahora eres un bicho feo, enorme, que das un miedo que flipas. Tu castillo solo le interesa a los parapsicólogos y tu carro, tu Ferrari, es una carroza pocha que da grima. Esquito. Como la armonía, la melodía y los instrumentos reflejan la maldición del príncipe, su condena y su transformación. Es una locura cómo Alan Menken consigue reflejar e incluso nos cuenta aún más de la historia y de la bestia que el propio narrador a través de esta pieza. Aunque, antes de hablar de su música, habrá que hablar de su papá. De su creador. Alan Menken, este señor de por aquí, es responsable de bandas sonoras como La Sirenita, Aladdin, Hércules, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Enredados, entre otras. O sea, este tío es el creador de las canciones que han marcado mi infancia y mi vida, al igual que imagino que la de muchos de vosotros. Y es muy fácil ver la huella de este compositor en sus canciones y discernir su estilo. Y por eso el cómo empieza Hércules, por ejemplo en Go to the Distance, se parece tanto al inicio del prólogo de La Bella y la Bestia. Pero en una pieza está creando un héroe y en la otra está creando a un antihéroe. Por eso, aunque las notas, los intervalos y la armonía de ambas parecen iguales, crean sensaciones totalmente opuestas. En una crea ilusión, esperanza, motivación, elevación, y en la otra, temor, desesperanza, angustia y decadencia. Y también lo podemos ver en el final de esta misma canción, en Go to the Distance, con el inicio del Jorobado de Notre Dame. Lo dicho, es fácil ver el estilo de un compositor. Lógicamente, una persona capaz de crear estas sensaciones con su sonoridad ha sido reconocido por la industria. Y sus méritos lo llevan a 19 nominaciones al Oscar y a ganar 9 de ellos. En primer lugar, me gustaría agradecer a mi colaborador, Howard Ashman, quien me animó a aprovechar la oportunidad para componer mi primera película. Anota con una sirenita. Gracias por tu apoyo, Howard. Ashman, que era el letrista, falleció de SIDA antes del estreno de la película, la de La Bella y la Bestia de 1991.
Por eso esta banda sonora es crucial en la vida de Alan Menken. Es la última creación conjunta de este dúo dinámico tan espectacular. Y por supuesto le dio el Oscar a Mejor Banda Sonora y a Mejor Canción Original. Aunque no fue la del prólogo, fue esta. Pero bueno, musicalmente, para poder expresar el estar bajo un hechizo, Alan Menken tuvo que coger inspiración por ahí, de autores como Debussy, con esas armonías tan etéreas y evocadoras. O los bajos de su canción nos pueden recordar al preludio en C# minor de Rachmaninoff. Por ejemplo, en el preludio de Rachmaninoff siempre hay una energía que nos lleva hacia abajo. En el inicio tenemos estos graves. Por mucho que subamos suave, volvemos a bajar. Y en La Bella y la Bestia tenemos esto. Todo el centro hacia abajo. Que además tiene una melodía en particular dentro de este preludio bastante parecida, con esas progresiones armónicas descendentes. Armonías llenas de desesperanza, igual que en el prólogo. Melodía de Rachmaninoff. Que luego además, igual que en La Bella y la Bestia, se repite ese motivo, pero más arriba. Y en La Bella y la Bestia, lo estoy haciendo más rápido de lo que es, ¿vale? Pero para que intente verse la similitud. Y también tiene esas bajadas así decadentes, obviamente mucho más suaves. Pero al final todo va para abajo. Pero lo que es muy obvio es su inspiración en Aquarium. Aquarium, del Carnaval de los Animales, fue compuesta por Camille Saint-Saëns, el compositor de La Danza Macabra y esas movidas, y se hace muy presente sobre todo cuando Bella está descubriendo el ala oeste. Así que ahí está el ala oeste. El ala prohibida de la bestia. Y cuando ve el cuadro rasgado ahí del príncipe, está sonando la melodía del Príncipe Maldito, sola, sin todos los adornos que tiene en el prólogo. Está claro Aquarium como referencia, con esas melodías ondulantes, ascendentes y descendentes, que nos da esa sensación de ensoñación, de maldición, de hechizo. Ambas piezas crean una aura mística, misteriosa y hechizante. Pero Alan Menken, aunque menos virtuoso en su composición, lo lleva a un punto más elevado. Crea la melodía de la maldición, el cuento gótico, la prisión de la bestia. ¿Qué has venido aquí? Lo siento. Sabiendo todo esto, vamos a analizar la pieza para ver cómo la música nos refuerza la narrativa y además nos cuenta de forma totalmente independiente la historia del príncipe maldito. Como ya os he enseñado antes, esta es la melodía principal. Que es la que hace referencia al príncipe maldito. Se entrevé en la pieza a través de esas notas dominantes. Y la prisión de la bestia en los acordes.
que sale justo cuando ella aparece en la película. ¿Qué has venido aquí? Lo siento. La pieza está escrita para una orquesta sinfónica. Tenemos las cuerdas creando esas texturas tan misteriosas, con esos vibratos tan potentes que muestran la desesperación de la bestia por no poder escapar a su maldición. ¡Romper el hechizo! Los registros medios y graves creando esa atmósfera tan melancólica. Las maderas, los clarinetes, las flautas, el fagot, creando también esa atmósfera de ensoñación, así como fantasmal. El ostinato del piano, que parece un reloj. Tic-tac, tic-tac. Esto es el ostinato. Es una melodía que se va repitiendo constantemente, que es reforzado en la melodía principal con los violines y que a lo largo de la pieza va modulando, es decir, cambiando de tonalidad y cogiendo distintas formas. O sea, a lo largo de la pieza pasa por muchas formas. Y ahora el ostinato está aquí. El ostinato, tic-tac, simboliza el tiempo que le queda para redimirse. El motivo de la rosa. Tic-tac, 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 tic-tac. Pero luego también este. Tic-tac, 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 tic. Y la modulación, esos cambios de tonalidad, son los cambios que sufre la bestia durante este proceso. Pero tenemos la figura del bajo pedal. ¡Pam! Bajo pedal. Que funciona a modo de prisión sonora. La melodía es atrapada por la gravedad de estas notas del registro grave. Usted jamás perdería los estribos por algo tan trivial como es la pronunciación de la palabra caldo. Es caldo. ¡Caldo! Todo lo que va sonando es siempre eclipsado por el bajo. El motivo intenta ser libre. Y es enjaulado por el bajo pedal. Y de nuevo. Pero igualmente enjaulado. Y ya cae. A la prisión. Intenta ser libre, crezco, soy libre, ¡pam! ¡Libre! ¡Soy libre! ¡Me cachis! Me cachis. La melodía lucha, pero no vence. Esto es un recurso característico del romanticismo orquestal. Compositores como Wagner, Tchaikovsky y Rachmaninoff ya lo usaban para expresar esa fatalidad, ese destino ineludible que no puedes esquivar. En esta pieza, Mencken lo transforma en un código narrativo. El príncipe atrapado en su forma monstruosa, el castillo detenido en el tiempo cada vez más terrorífico y lúgubre, y la rosa consumiéndose lentamente, acercando cada vez más la maldición a su apogeo final. La sonoridad oscura y descendente, pero a la vez grandiosa, que intenta crecerse, es la dualidad que existe constantemente en esta pieza: la maldición y la posible redención. Esta parte de aquí es la posible redención y esta parte, la maldición. La maldición. Y la posible redención. Y de nuevo se repite para dejar claro el mensaje. Posible redención. Pero aquí ya jodidos. La armonía es un círculo sin resolución. La música evita progresiones que ofrezcan descanso o una resolución clara. En muchas partes de la pieza no sabes siquiera si la tonalidad es mayor o menor. En mayor, en menor.
está en un punto intermedio, creando esa dualidad, ese limbo sonoro. Nos da como esa ambigüedad emocional, no sabemos muy bien qué sentir. Todo esto se hace para que la pieza funcione a modo de fábula gótica, como un cuento de hadas con elementos sobrenaturales. Soy Olaf, que escrito al revés es falo. Una atmósfera oscura donde la magia no es reluciente, sino sombría. Donde el hechizo no es una aventura, sino un destino final, fatal, como en la película. Y cuando sí se ve claramente el uso del modo menor, se refuerza ese aire de misterio y tragedia, que unido a las progresiones armónicas descendentes nos llevan a ese destino fatal, la caída hacia un destino del que no podemos escapar. Y la preocupación al no poder escapar a su destino se va reflejando en la intensidad que va cogiendo la pieza. Empieza suave y misteriosa y cuando se da cuenta de que realmente no puede hacer nada, no termina de redimirse, entonces ya la angustia total. Jodidísimo, ¿no? Pero, aun cogiendo más intensidad, la estructura de la pieza es la misma. Se mantiene, el bajo pedal no cede, la melodía no puede volar libre por mucho que quiera. Todo se mantiene dentro de sus límites como el príncipe en el castillo. O sea, la música nos dice que él no puede redimirse, simplemente puede aceptar su castigo. Pero, al final de la obra, la melodía asciende hacia la luz y no cae, terminando en la tónica más alta. El ápice de esperanza, cuando la melodía está queriendo crecer pero sigue descendiendo. Pero al final solo crece. Ese es el ápice de luz, la pizca de esperanza que nos deja la pieza. En conclusión, esta pieza nos hace sentir ese peso de la maldición, con esos bajos que atrapan constantemente la melodía, con esas armonías sin resolución. Por mucho que él quiera redimirse, todo está condenado a no cambiar hasta que alguien desde fuera decida su destino por él. Igual que él hizo con la hechicera buenorra. Con uno de escote. Y chan chan, ¿quién es? Era Toc Toc, creo. Bueno, chiste malísimo, Dios mío. Está claro que al final es Bella quien elige la tonalidad, quien rompe esa cárcel sonora. Y se puede ir viendo en el resto de la película, cómo el castillo va cogiendo más color, pierde ese aura tan tenebrosa e incluso se convierte en algo entrañable. El interior de la bestia se refleja en su castillo, la maldad inicial y el cambio que va sufriendo también. Se va mostrando muy lentamente, pero incluso también en la peli se ve. O sea, cuando están ahí lanzándose las bolas de nieve, oh sí, no sé qué, mides 3 metros, mira, toma bolita. Venga, chico. Antes daba muy mal rollo, era esto. Y ahora es esto. Lo tenemos claro, ¿no? Pero es al final cuando él la libera, está dispuesto a quedarse maldito para siempre para que ella sea feliz. Y cuando da su vida por amor, la maldición se rompe y la melodía ambigua del príncipe maldito se resuelve. No solo se ve el cambio en la pieza y en su interior, sino que es que al final el castillo refleja la luz de su nuevo ser. Esa luz que él siempre llevó dentro y ahora la ha exteriorizado, porque Dios mío, hay que ir al psicólogo. Esta transformación visual y sonora es el cambio que el amor trae consigo. El poder de sanar, renovar y cambiar un destino que parecía irremediable. Como gritan mis vecinos, primo. Se está liando arriba que vas flipando, ¿eh? Bueno, cuando queráis, ¿eh? Sí. Cojo una escoba y hago... Venga, chacho, es el final de mi vídeo, dejadme terminar, tío, discutir en 1 minuto. ¡Fin! Pues nada, mi gente, si os ha gustado el vídeo, ha sido una paliza, ha sido una currada y todavía me queda todo el montaje. Me ha gustado mucho hacerlo, la verdad que estoy súper contento. Así que recuerda, si te mola este contenido, suscríbete, dale un like, comenta qué te gustaría ver, porque me apetece hacer esto y quiero hacer esto. Así que voy a seguir a tope sin parar. Muchas gracias por tragaros el vídeo hasta el final, espero que haya sido ameno, hayáis aprendido y disfrutado sobre todo. Así que gracias y hasta la próxima. ¡Nos vemos!